Tiene el uso de la palabra el representante Juan Felipe Lemos. Presidenta, muchas gracias. Voy a pedirle un favor, que le pida a los miembros de cabina que no me vayan a cortar mi intervención. Y también le voy a pedir excusas a mis compañeros porque por primera vez voy a utilizar algunas notas de algunos autores muy importantes que se han referido a este tema en materia de contratación estatal. Yo quisiera, como ustedes, hacer un planteamiento político, decir en la opinión que estos pliegos tipo son la salvación a los problemas de corrupción en el país, que estos pliegos tipo direccionados desde la nación a través de una competencia que nosotros estamos asignando en el artículo diciéndole, señor Gobierno Nacional, elabore el documento y reenvíeselo a todas las entidades, a las del orden nacional, a las del orden territorial, para que ellas lo utilicen, sin considerar que cada objeto contractual tiene especificaciones diferentes, que cada objeto contractual tiene individualidades que los diferencia de los demás. Acababa de decir alguien que es que eso va a permitir que los municipios tengan una herramienta fundamental para reducir los costos en materia de contratación, que porque allá no hay técnicos capacitados ni calificados para esos efectos, que porque allá no tienen cómo elaborar un contrato o un proyecto de ejecución de obra pública. Se olvida esa persona que me antecedió en el uso de la palabra, que las normas de contratación estatal ya son claras en esas materias, que establecen, por ejemplo, que antes de iniciar un proceso de contratación estatal de obra pública es necesario adelantar la etapa precontractual y que dentro de esa etapa precontractual hay que contar con unos diseños, que de acuerdo a lo que aprobamos nosotros, cuando aprobamos el Estatuto Anticorrupción, exigimos que para obra pública los diseños llegaran a Ingeniería 3, y para la opinión Ingeniería 3 significa que estén esos diseños a nivel de detalle, para saber cuánto vale una puntilla, para saber cuánto vale 1 metro de remoción de tierra, para saber cuántos bultos de cemento hay que meter en la obra, para saber cuánta varilla requiere la obra que se va a realizar. Eso está todo planteado en la ley. Y aquí venimos sobre pretexto de combatir la corrupción porque este Congreso y este gobierno ha estado sometido con rigor al examen de la opinión por los hechos que acaba de manifestar mi compañero Umprey, que todos hemos venido observando y conociendo, a tratar con un pañito de agua tibia a resolver los problemas históricos que en materia de corrupción tiene este país. Y voy a hacer referencia a argumentos técnicos, señora Presidenta. Y el primero que quiero sacar a colación es la resolución expedida por la Asamblea Nacional, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea 58, número 58 del 5814 del 31 de octubre del 2013, que entró en rigor a partir de diciembre del año 2015 y que hoy es obligatoria para los 122 estados que hacen parte de la Organización de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos Colombia. Y esa resolución establece, queridos amigos, que en los estatutos de contratación de todos los estados asociados a la ONU es necesario cumplir varios principios. Y cuando uno compara el artículo 9 de esa resolución, que hace referencia al principio de transparencia, que hace alusión al principio de publicidad, que hace alusión a los criterios de evaluación, ojo, criterios de evaluación que están incorporados en los pliegos de condiciones, cuando hace referencia a los medios de control y vigilancia, oh sorpresa, el Estatuto de Contratación Estatal de Colombia es uno de los más adelantados en esas materias. Y aquí no hubo que hacer ninguna reforma, porque el Estatuto de Contratación Estatal, la Ley 80 del 93 que modificó la Ley 222 que antes regulaba esos procedimientos, incorpora en ese estatuto y en la Ley 1150 que la reglamentó y que la modificó todos estos elementos.
Y respecto de criterios de evaluación, porque aquí dicen, es que eso es apoyar la corrupción. No fijar pliegos tipos es apoyar la corrupción. Pues cuando uno se va a la norma, como lo decía hace 8 días en mi intervención, la ley 80 y la ley 1150 establecen cuáles son esos criterios de evaluación objetiva que deben permitir la pluralidad de oferentes, la libertad de concurrencia, que significa que quien quiera participar y cumpla las condiciones lo pueda hacer. Y dice el artículo 9, deberán incorporarse reglas objetivas, justas, claras y transparentes. Y de manera taxativa, la norma colombiana, en los artículos 2 de la ley 1150, en el 94 de la ley 1474, en la ley 80, establece cuáles son los requisitos habilitantes de participación, que son los requisitos que se incorporan en los pliegos de condiciones, que no pueden ser cambiados por la voluntad del funcionario de turno, porque la ley dice cuáles son, pero además de eso, establece la norma cuáles son los requisitos de ponderación. Los requisitos de ponderación son aquellos requisitos que se consideran para la evaluación de las ofertas. Y la norma establece cuándo aplica, por ejemplo, solo el factor precio, o cuándo se deben considerar, además del precio o del menor valor, factores técnicos, como la experiencia de la empresa, como la experiencia específica, como por ejemplo la calidad de los servicios o de los bienes que va a prestar o a presentar. No es que aquí estemos favoreciendo la corrupción cuando nos oponemos a que se viole el principio de la buena fe constitucional, es que aquí estamos ya señalando de entrada que todos los funcionarios públicos son corruptos. Yo le pregunto al gobierno nacional, ¿será que todos los funcionarios que han nombrado el presidente son malos y corruptos? ¿O será que este Congreso aquí todos son malos o perversos? No, señores, el gobierno y el Congreso son el reflejo de la realidad de este país. Aquí hay gente buena, gente que se esmera por defender con criterio y con argumentos las causas que representan. Lo mismo en el gobierno, hay gente que llega ya a servirle al país, pero nosotros no podemos cambiar las circunstancias morales que tiene este país nuestro. Eso será muy difícil y complicado, y esto, con todo respeto, no lo va a resolver. Pero quiero también, además de esa argumentación que les he dado, hacer alusión. Permítanme, Ángela, yo no estoy hablando cháchara. Concluya, doctor Lemus. Quiero traer a colación lo que me encontré en un libro de contratación estatal de uno de los autores y uno de los abogados más prestigiosos en esa materia, el doctor José Luis Benavides. Y permítanme leer, porque no me lo aprendí de memoria, presidenta, no tuve tiempo. Puede leer. Dice el maestro Benavides, escuchen esto textual: la obsesión legislativa por la definición de reglas detalladas que limiten la selección arbitraria o caprichosa de la administración propicia debates jurídicos y técnicos arduos en el desarrollo de los procesos contractuales que permiten desviar la atención hacia los detalles de la reglamentación reforzada, sacrificando así los razonamientos sobre la base de los principios generales. El mayor grado de detalle, precisión y carácter explícito de las reglas aplicables a los procesos contractuales, motivado por el ánimo de introducir mayor transparencia, imparcialidad y preservación de la igualdad, se opone así a la eficacia del proceso de contratación en el sentido de lograr el objetivo de seleccionar un buen contratista. Aquí, señores, la discusión de fondo es que hay una contraposición de principios, una contraposición de principios entre el principio de buena fe constitucional, el principio de eficacia en la administración pública, que es el más importante de todos, el principio de autonomía territorial y el principio de pluralidad de oferentes.
Ha dicho la Corte en varias sentencias que cuando hay contraposición, el intérprete con elementos objetivos tiene que definir, pero nunca se puede sacrificar un principio en contra de otro. Y la norma colombiana, como lo advertía al principio, establece criterios serios, claros, justos, honestos, transparentes, para permitir que esos pliegos se hagan con objetividad. Ahora, yo no sé si esa facultad que le damos al gobierno, no sabemos quiénes vayan a elaborar los pliegos tipo, no sabemos si esos pliegos tipo vayan a obedecer realmente a criterios objetivos. Yo reconozco la labor de Invías en esa materia, pero recuerden cuál es el objeto contractual de Invías: arreglar carreteras terciarias. Y desde luego que esos son procesos con objetos similares y cuesta lo mismo llevar una volquetada de balastro a cualquier municipio del país. Y ahí sí eran importantes esos pliegos porque evitaron que eso que venía siendo un desagüe en la administración pública se continuara dando. Pero yo les pregunto, si hay ingeniería de detalle, y esa ingeniería la tiene que definir los municipios, y esos municipios tienen que incorporar a esos pliegos tipo las especificaciones técnicas, ¿cómo va a ser el Estado para definir unos pliegos tipo sobre todos los procesos contractuales? Eso es imposible. Muchas gracias, señora presidenta. Y el objeto de esto es que quede claro que aquí el único atisbo e interés es plantear un debate con argumentación para que no nos sigan señalando. Muchas gracias. A usted, representante.